Buenas noches, amados. Los saludo desde la tranquilidad de mi hogar en esta noche preciosa que voy a estar con ustedes compartiendo con la iglesia Mi Redentor y con todos aquellos que estén sintonizando esta transmisión. Por razones de recuperación y de seguridad también pues estamos recluidos en nuestros hogares, pero no inactivos. Podemos desde aquí también compartir con ustedes la palabra del Señor. Los saludo en el nombre de Cristo, todos los que están en casa y los que están recibiendo este servicio online por medio de Facebook Live y los que lo van a recibir también por YouTube. Así es que un abrazo para mí, a todos sus hermanos preciosos que nos escuchan, a todos los que nos van a escuchar también fuera, en otros países, fuera de los Estados Unidos, y a cada uno de ustedes que está en su hogar, un abrazo fraterno en el nombre del Señor. También a esas familias que están en este momento, quizás pasando por un momento difícil por algún ser querido que han visto partir. Tenemos familia también en Chile, un pastor precioso también. A la familia de él, hasta allá va nuestro abrazo también. El pastor Vera en Chile, pues que pasó a la presencia del Señor, y a toda su familia los saludamos en el nombre de Cristo y los abrazamos. Y también en esta noche lloramos con ellos la partida de ese gran hombre de Dios, un pastor muy conocido en Chile y un hombre que sirvió toda su vida al Señor junto con su familia y su esposa. Oramos por aquellos que se están recuperando también, como yo en este caso, del virus. La buena noticia es que estamos bien por la gracia del Señor y estamos esperando pues ser declarados negativos para volvernos a integrar con todas nuestras fuerzas a la obra del Señor. Así es que les agradezco a todos los que han orado y los que se han dado cuenta de esta situación. Así que estamos identificándonos con todos aquellos también que de alguna manera les ha tocado vivir esto. Y la otra noticia es que Cristo vive, está con nosotros y prometió que nunca nos dejaría ni nunca nos abandonará. Quiero compartir con ustedes hoy el tema, el viviendo por fe. Y quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Estaré leyendo la palabra del Señor desde del versículo 1 en adelante, y todos los que quieran buscar en sus Biblias les voy a dar unos segundos. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Todos los que quieran compartir conmigo en esta noche el tema viviendo por fe. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego dice el escritor sagrado: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre Celestial, en esta noche me uno a los millones de personas que están invocando tu nombre en las iglesias, en los servicios y en los diferentes grupos de oración y hogares, Padre. Nos unimos en un mismo espíritu para glorificarte, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, y para reconocer, Señor amado, que tú eres el
que nos ha redimido y nos ha salvado, Señor, de nuestros pecados, el que nos ha dado vida eterna, el que nos sostiene y el que ha prometido también venir por su iglesia. Señor, una bendición especial, una fortaleza especial y una unción especial de tu Santo Espíritu para todas aquellas personas que están en casa, quizás recuperándose de alguna dolencia, de alguna enfermedad o de la plaga, Señor, que ha azotado este mundo, Señor, este virus. Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, en esta noche, Señor amado, y permítenos que pronto nos podamos integrar todos, Señor, a la adoración y al trabajo en tu obra. Señor, te pedimos por las iglesias que están todavía cerradas, Señor, por los pastores que no han podido abrir sus iglesias. Te rogamos, Señor, que a todos nos guíes con tu Santo Espíritu, como tú lo has prometido, Padre, para continuar haciendo la obra y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Bendice cada hogar, cada niño, cada joven, cada adolescente, cada persona, cada cabeza de familia que en esta noche, Señor, levanta su clamor y su oración de gratitud a ti, Señor. Padre, exáltate en los hogares donde eres reconocido como Señor, como Dios, como Salvador, y alcanza, Señor, con tu poder y tu gracia en esta noche a toda tu iglesia en todos los lugares de tu señorío. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos en esta noche, Padre. Bendice a tu iglesia, mi Redentor, Señor, y bendice el ministerio. Bendice a los que están trabajando ahí, Señor, en el terreno, en este momento, los que están acompañándonos también, Señor, en la iglesia, en el tiempo de oración, en esta hora, y únenos a todos en un mismo espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Según la Escritura, hay dos formas de vivir nada más. Una por fe y otra sin fe. ¿Quiénes son los que viven por fe? Los que viven por fe, sus vidas y convicciones están basados en la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Los que viven por fe, sus vidas y convicciones están basados en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que proclaman y dicen tener fe en Dios, pero conocen muy poco de la Escritura y sus convicciones están basadas más bien en opiniones, en cosas que han oído, en libros que han leído, en programas que han escuchado, pero no en la palabra del Señor. Lo que nos enseña y nos dice Dios, que los que viven realmente por fe en Dios, los que tienen su confianza en Dios y transitan en esta vida apoyados realmente en una fe verdadera, esas personas tienen sus vidas y convicciones basadas en la palabra de Dios y en nada más. El escritor de Hebreo nos dice al comienzo del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza quiere decir un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Un conocimiento seguro y claro. Y convicción es una seguridad que tiene una persona, seguridad personal de la verdad. Entonces está muy relacionado a las dos palabras. Y después que el escritor de Hebreo nos da una definición universal, entonces luego pasa a ejemplificar la fe a través de todas aquellas personas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento que vivieron realmente con una confianza en Dios inconmovible, con una convicción única en lo que Dios había declarado y en lo que Dios había dejado también por boca de sus profetas y de sus escritos. Entonces, realmente una persona que vive por fe, la fe real y verdadera, no una fe abstracta o una idea nada más, tiene sus convicciones basadas en la palabra del Señor. La certeza y las convicciones del cristiano están basadas en Cristo. Él es el que le da sustancia
a nuestra fe. Nuestra fe no es algo abstracto, tiene un sujeto y una historia. La historia de nuestra fe está en la Biblia y eso lo deja bien claro el escritor de Hebreos, porque hay mucha gente que dicen que ahora se nos quieren presentar como gente piadosa, como gente que tiene algún tipo de convicción, y entonces nos quieren vender la idea que ellos también participan de la fe verdadera. Pero cuando vamos a ver a lo específico, sus convicciones no están basadas en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene mandamientos y tiene también anunciados bien claros y transparentes sobre aspectos de la vida trascendentales. Todos los aspectos trascendentales de la vida, la Escritura los toca. Y una persona no puede decir que es cristiana y puede dejar por aparte las convicciones y lo que está escrito en la palabra del Señor. Desde ahí sabemos que esa es una fe falsa y una postura falsa. Es más, la única fe que Dios reconoce y premia es la fe de las Escrituras. Lo voy a decir otra vez. La única fe que Dios reconoce y premia es la fe de las Escrituras o en las Escrituras. El único Dios verdadero es el de la Biblia. Todos los demás son falsos dioses. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios jamás dejó áreas oscuras, no dejó áreas grises. Cuando el Señor Jesucristo habló de fe, habló de la fe en la palabra de Dios. Cuando los escritores sagrados se refieren a una fe en un Dios, se refieren al Dios de las Escrituras, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien Jesucristo y todos los apóstoles también convalidaron y mencionaron. Entonces, las convicciones de un cristiano están basadas en lo que dice Dios en sus palabras. Convicciones para adorarle, servirle y vivir para Él. No, más adelante el salmista, el escritor de Hebreos, quiero decir, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Otro de los grandes temas, no solo de la Biblia, sino de la humanidad y de los científicos también. Dice: por la fe entendemos, por la confianza en Dios, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y luego tiene esta declaración increíble: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Según los científicos, dicen que el Big Bang se originó de un punto que se puede poner con esta pluma en una pizarra. De ese punto casi invisible, dicen ellos, que se originó el Big Bang. Bueno, en ese particular, el Señor dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros, los que creemos en Dios, en el Dios de las Escrituras, no negamos la ciencia ni los verdaderos científicos, pero creemos que Dios es el origen de todo y dejó al sabio y a la ciencia para que le den la gloria por su maravillosa creación. En realidad, el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, dijo que el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, no es investigar, no es buscar cómo conocer más sobre la naturaleza, sobre lo que Dios ha hecho, sino más bien que en vez de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a la propia creación. Y no solamente eso, sino que llegaron a tal grado de depravación y a tal grado de desviación que se hicieron sus propias imágenes y comenzaron a adorar a figuras de reptiles, de animales, y profesando ser sabios, dice el apóstol Pablo, se volvieron necios. Dios nunca ha tenido problemas en que el hombre
se entretenga estudiando y descubriendo las maravillas de su universo, de la tierra y de todo lo que Él creó. Pero dice la Escritura que en esta tarea el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Y hoy todavía, con más fuerza que nunca, están intentando eliminar a Dios de todos los lugares, quitar la idea de Dios, y luchan con todas sus fuerzas. Y lo extraordinario es que están luchando con algo que según ellos no existe. Esa parte es difícil de entenderla. Los que viven por fe también tienen otra característica: dejan una herencia imperecedera, cosas que no suceden con aquellos que no viven por fe. Los que viven por fe, por fe en el Dios de las Escrituras, dejan una herencia imperecedera. Dice la Escritura: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún hablaba por ella. Los que viven por fe dejan una herencia imperecedera. Desde Abel hasta Jesucristo, y desde Jesucristo hasta nosotros, está el testimonio de los que vivieron por fe y los que no. Caín y Abel sabían lo que quería Dios, pero uno obedeció y el otro optó por no hacerlo. Desde estos dos hermanos, desde que vivieron estos dos hermanos, que son las dos mitades de la humanidad, sabemos que Dios quiere, sabemos perfectamente lo que Dios quiere. Abel cumplió con el requisito específico que Dios había pedido, la ofrenda específica que Dios había pedido, obedeció. En cambio, Caín hizo su capricho, y están los dos lados de la humanidad: unos que obedecen y otros que se rebelan contra Dios. Y la historia no ha cambiado, y todavía seguimos sufriendo las consecuencias en este mundo de aquellos que se han rebelado contra Dios abiertamente, y no solamente, sino que lo han declarado su enemigo número uno. Algunas personas tienen cuestionamientos acerca de el Antiguo Testamento y los personajes que se mencionan en la Escritura. Mas sin embargo, Jesucristo, el hombre más probado de la historia y el hombre más real de la historia y el hombre más grande que ha pisado este planeta, porque es y era el Hijo de Dios, mencionó la persona y la fe de Abel, validando una vez más toda la historia del Antiguo Testamento. Quizás algunos no sabrán que en el Nuevo Testamento, muchísimos siglos después de que Caín y Abel existieran, Jesucristo los trajo a colación y los trajo a vida en el Nuevo Testamento. Y en una discusión con aquellos religiosos, falsos religiosos de su tiempo, les hizo mención de Abel, cuando los llamó serpiente, generación de víboras, y les dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso está en Mateo 23, 32. Y luego pronunció estas palabras: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Estaba anunciando su propia muerte. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Estaba profetizando lo que le sucedería a sus discípulos y a sus seguidores años después. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ningún acto
acto que se ha cometido contra Dios y contra su representante quedará sin castigo. Dios traerá a juicio toda obra de sus enemigos y de aquellos que se han levantado contra la iglesia del Señor también. Los que viven por fe dejan una herencia imperecedera en la tierra, como la que dejó Jesucristo, como la que dejaron sus apóstoles y como la que dejaremos tú y yo, los que servimos al Dios verdadero y los que estamos en la iglesia de Jesucristo hasta el día que Él venga, sirviéndole con amor y dedicación. Jesucristo pues mencionó la persona y la fe de Abel en Mateo 23, 35, donde les acabo de leer. Hoy el mundo tiene una opción también con Jesucristo. El mundo antiguo tuvo la opción de copiar y seguir el ejemplo de Abel o el ejemplo de Caín. Hoy también nosotros, los seres humanos, las sociedades, los países, tienen también la opción. Y es la siguiente: es seguir el mensaje de Jesucristo, rendirse al Señor, rendirse al Dios verdadero, creer en Él, vivir por fe, por la fe del Dios verdadero. Esa es la opción que tiene la humanidad, o rechazarlo y rebelarse y sufrir el justo juicio de Dios. La voluntad de Dios está clara y transparente en la Biblia. El Nuevo Testamento es la norma de vida perfecta para las sociedades y para las personas individuales. En 2 de Timoteo 3:16 encontramos estas palabras que el Señor Jesucristo también dejó inspirado por sus apóstoles. 2 de Timoteo 3:16. Para los que quieran conmigo leer estas palabras, en 2 de Timoteo 3:16 dijo el Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Nuevo Testamento es la norma de vida perfecta para las sociedades y para las personas individuales. Podemos vivir por medio de esta norma de vida y podemos alcanzar los niveles que a través de nuestra propia moral y nuestra propia sabiduría no podemos alcanzar en este mundo. Otro ejemplo que da la Escritura es el ejemplo de Enoc. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro que dejó una herencia de fe, un testimonio para los siglos. Enoc, el testimonio de los que no mueren. Hay todo tipo de sucesos y muertes en la historia de la Biblia. Y la gente a veces se pregunta por qué en tiempos de Jesús todavía hubieron gente que murieron. Porque no todos los que estaban cerca de Jesús se salvaron. Jesús hizo milagros extraordinarios, pero hay lugares en donde no hizo milagros. Y la gente se continuó muriendo y continuaron el curso de la vida también. Los que nacen, los que mueren, pero lo que no cambia es esto. Y es que para Dios nadie muere, dice la Escritura. Todos viven. Los que ya partieron de esta tierra y los que todavía estamos y vayamos a partir. En 2 de Tesalonicenses 4, 17 y 18. 2 de Tesalonicenses 4, 17 y 18. Encontramos estas palabras maravillosas. 2 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, 4, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Dice la Escritura, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El testimonio de fe de esos que vivieron para servir al Señor y de los que vivimos hoy para servir al Señor nunca será olvidado. Un día nuestro Señor vendrá y lo ha asegurado, lo asegura su palabra. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la gran promesa de Dios para los que viven por fe. La única forma de agradar a Dios, vamos a terminar con ello. ¿Cuál es la única forma de agradar a Dios? El versículo de 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, aquellos que realmente buscan del Señor tiene que ser con una convicción única, una convicción que no cambia nunca. Dios premia a esas personas, aquellos que no cambian su parecer y que tienen sus convicciones hasta el final basadas en la palabra del Señor. Esos son los que viven por fe, porque la fe no es una emoción, no es una mentalidad positiva, ni es solo optimismo. Eso son filosofías humanas. La confianza en Dios es para usarse en este mundo y todos los días hasta que el Señor nos lleve. Y ahí donde tú estás compartiendo conmigo este tiempo, yo te digo en esta noche, afirma tu fe en el Señor, en sus promesas y en su palabra. Sigue confiando en el Señor como nunca lo has hecho en este tiempo, tú, tu familia, tus niños. Y sigue inculcando en ellos esa herencia de fe. Sigue viviendo por fe. La Biblia dice, mas el justo por su fe, por su confianza en Dios, vivirá. Hoy en este tiempo de crisis, cuando pasamos dificultades, es cuando tenemos que confiar más en el Señor. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo no será defraudado, no será avergonzado. Yo desde acá te saludo en esta noche y te digo una vez más, Dios es fiel y nos sigue guardando. Estamos aquí porque tenemos que mantenernos separados para que otros no vayan a sufrir las consecuencias de este virus. Pero te confieso y te digo, Dios es fiel y cumple su palabra en aquellos que creen. Estamos bien por la gracia del Señor junto con mi familia y en esta noche yo te invito a que te unas con nosotros en una oración de fe. Que confesemos a Jesucristo en esta noche. Si tú no lo has hecho, confiésalo en esta noche como Señor y Salvador. Quizás nunca le has entregado tu vida a Cristo. Quizás tú alguna vez has pensado que tú tienes fe, que tú crees en Dios, pero en realidad crees en la palabra del Señor, lees la palabra del Señor, la meditas, la entiendes, tienes convicciones en tu vida sobre los aspectos fundamentales de tu familia, de tu gente, de los que tienes alrededor. ¿Tienes realmente convicciones basadas en la palabra del Señor? Yo en esta noche te invito a que si no has recibido al Señor como tu Señor y tu Salvador, lo hagas. Que hoy confieses a Cristo, a ese Cristo victorioso que venció sobre la muerte, el diablo y el mundo, y que proclames las victorias y los triunfos que desde hoy puedes tener cuando te entregas a Él. Hoy nosotros, la Iglesia del Señor, también nos unimos a esa galería de héroes de la fe que proclamaron las promesas del Señor y vivieron hasta las últimas consecuencias su fe. Yo te invito que donde quiera que estés ahí en el hogar,
reúnas a tu familia, se unan en un momento de proclamación y de afirmación de su confianza en el Señor. Padre, en esta noche te agradecemos por este tiempo precioso que nos das. Gracias porque a través de esta tecnología, Señor, puedo llegar hasta donde están mis hermanos. No los puedo abrazar físicamente, pero los puedo abrazar a la distancia y en espíritu, Señor. Te pido que fortalezcas nuestra fe, Señor. Que podamos cada día leer tu palabra y meditarla. Padre, que nos afiancemos en estos principios maravillosos que tú has dejado, Señor. Que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos, Señor, entender las maravillas de tu ley, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la lámpara a nuestros pies, Señor, la luz que guíe nuestros pasos, aquella que lleve fortaleza a nuestra alma, Señor, aquella que cada día más, Señor, nos afirme, Señor, en la verdad divina. Señor, bendice a aquellos que están padeciendo, Señor, las dolencias en este momento propias, Señor, de los desgastes del cuerpo humano, Padre. Te pido por esos hermanos y esas hermanas que pidieron oración por sus problemas, Señor. Aquellos que se están recuperando, Señor. Que están tratando de sacudirse y sacar de su cuerpo, Señor, este virus. En el nombre de Jesucristo, Señor, traslada hasta ellos la salud de Cristo por el poder de tu resurrección, de tu Espíritu Santo, Señor, y la fe en tu palabra en esta noche, Señor. Confesamos, declaramos sanidad sobre esas vidas, Señor. Y para ti la gloria y la honra hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te adoramos. Amén y amén. Les recordamos a aquellos que no han mandado quizás sus ofrendas o que lo quieren hacer, que en la pantalla tienen el Cash App, tienen también el lugar donde lo pueden mandar, el teléfono, y también pues está la iglesia siempre abierta. Este domingo hay servicio en la iglesia, como siempre. No estaremos presentes, pero estará un grupo de hermanos ministrando. Habrá un servicio maravilloso, lo confesamos en el nombre del Señor. Les saludamos y un abrazo para todos aquellos que nos están escuchando. Que Dios les bendiga.